¿Alguna vez has entrado a una sala y sentido que no perteneces ahí? Yo también. Como te he comentado en otros videos, ser la más joven, la única mujer y además, en la mayoría de las ocasiones en mi experiencia, no la única latina dentro del salón. Muchos, yo incluida, lo veían como una desventaja. Pero con el tiempo entendí algo. Y es que esa diferencia, ese ser mujer, mi edad, mis experiencias y de dónde venía, se convirtieron en mi superpoder. Para los que no me conocen, soy Marianne y esto es Wine After Five, un espacio para hablar sin filtros sobre liderazgo, transiciones profesionales y sobre todo cómo mantener tu esencia mientras conquistas la sala de reuniones. Si eres una mujer, si estás creciendo en tu carrera o si alguna vez has sentido el peso de no encajar, este episodio es para ti. Yo quiero empezar el video de hoy con un storytelling para ustedes. Y es que este tema del que quiero hablarles me hace remontarme a mi primera reunión ejecutiva como si eso hubiera sucedido ayer. Yo entré al salón de reuniones y pude sentirlo. Pude sentir las miradas, pude sentir las dudas, pude sentir los silencios. Yo recuerdo haber sentido que algunos pensaron que yo era la asistente, que estaba ahí solamente para tomar apuntes, para servir el café. Otros asumieron que yo estaba ahí solamente por cumplir una cuota, por pura casualidad. Y yo, en lugar de hablar con la seguridad con la que puedo comunicar ahora, en lugar de entrar y asumir todas esas diferencias como un superpoder, recuerdo que me hice pequeña. Recuerdo que dudé de mí, dudé de si yo merecía ese espacio o no. Cierra tus ojos por un momento y acompáñame a remontarme a ese lugar. Imagina que es tu primera promoción a un rol importante, la primera vez que participas en reuniones donde hay miembros directivos, donde por fin lograste entrar a ese salón donde las decisiones se toman. Imagina que entras, la puerta se cierra detrás de ti con un sonido seco, ese sonido seco que solamente las salas de juntas tienen. Esa especie de clic que no solo aísla el ruido de afuera, donde sientes que entraste a una cámara antisonido, sino que te recuerda que desde ese instante estás dentro de un mundo diferente, dentro de un mundo que no conoces. Es como ese saltar del precipicio y estar en ese momento, flotando en el aire, donde no sabes si te van a crecer alas o si vas a darte contra el suelo. Ese espacio, ese momento en el que el aire se vuelve más denso, más pesado, donde hay silencio, pero no es un silencio que te da tranquilidad. Ese silencio que pesa, ese silencio en el que tú sientes que te están haciendo un examen 3D de tu alma, donde estás prácticamente al desnudo y todo el mundo puede ver tus faltas, porque nosotros en esos momentos no pensamos que se están viendo nuestras virtudes, pensamos que son nuestras faltas que se están viendo. Recuerden que en ese momento, y me habían promovido hace apenas unas semanas al rol ejecutivo, era mi primer rol ejecutivo dentro de cualquier tipo de empresa. Y ya que yo no estaba viendo mi nombre, ya que yo no estaba viendo Mairian, ya que yo estaba viendo el cargo, el título, que en ese momento era de supervisión, que me estaba tocando ejecutar. Y sin embargo, mientras yo caminaba hacia mi asiento, sentía que con cada paso me hacía más pequeña, sentía que con cada paso me volvía menos merecedora de estar ahí. No era suficiente, no tenía los títulos suficientes, no tenía la experiencia, no tenía el conocimiento. Estas personas lo van a saber, estas personas me van a juzgar. Y empecé a ver a todos los demás miembros que estaban en ese salón de reunión, que ya estaban sentados, que tenían sus trajes perfectamente planchados, esas sonrisas que no alcanzan los ojos, que son sonrisas forzadas, que son sonrisas por cortesía, no necesariamente porque la gente se sienta feliz de que estés ahí, no necesariamente porque tu presencia les agrade. Y me di cuenta de que cada quien venía con sus máscaras, posturas calculadas, con sus juegos ya preaprendidos, ya habían estado dentro de ese salón varias veces y sabían y entendían las dinámicas y las reglas de juego. Era prácticamente un teatro de poder. Y yo acababa de entrar a ese salón sin libreto alguno, sin nada de experiencia con respecto a qué esperar, cómo comportarme, cómo manejarme,
si debía hablar, si no debía hablar, cuánto, cuán mucho, cuán poco, si mantenerme en silencio porque era la primera vez. Era ese tumulto de confusiones, de no entender lo que está pasando, de no conocer las reglas de juego. Y viendo hacia atrás, me doy cuenta, y es algo que siento que nos pasa a todas, que no fue que alguien me hiciera sentir menos dentro de ese salón. No fue que nadie me dijera, tú no mereces estar aquí, tú no tienes la experiencia. No es que nadie me lo insinuó, no es que nadie me lo hiciera sentir, fue mi mente. Mi mente fue la que me susurró en ese momento de incertidumbre, en ese momento donde entraba a ese salón sin saberme las reglas de juego. Segura que tú perteneces aquí, segura que este es el espacio en el que debes estar, segura que eres merecedora de esta promoción, segura que no la tienes porque conoces a X o a Y. Muy probablemente alguien más que tú merecía la promoción. Muy probablemente allá afuera hay personas más capacitadas que tú para esto. Y la peor pregunta, ¿y si se dan cuenta de que tú no sabes jugar como ellos? ¿Y si se dan cuenta de que tú no conoces las reglas de juego? Y si se dan cuenta de que tú no eres lo suficiente, de que tú no tienes lo que necesitas. Y esas voces uno puede sentirlas como sutiles, uno puede ignorar completamente que es tu propia mente que te está jugando en contra, porque es imposible imaginarse que uno mismo pueda hablarse con tanto veneno. Y es más fácil creer que otros están percibiéndonos así y no que nosotras mismas tenemos esos síndromes de impostora dentro de nuestra cabeza. Tenemos esas creencias limitantes que muchas veces la sociedad, nuestras familias, la misma religión a la que pertenecemos, la misma cultura, el momento socioeconómico inclusive en el que estamos creciendo, que nos van alimentando el subconsciente. Y yo recuerdo que mientras el CEO hablaba dentro de ese primer salón en el que me tocó estar, mi mente iba y venía entre dos mundos. El mundo de la mujer que había trabajado por años, se había roto el lomo, había puesto horas extra, había sacrificado su tiempo, sí, el lograr el éxito conlleva un costo de oportunidad. Lleva un costo de oportunidad de qué yo hubiera hecho con ese tiempo que yo estaba dedicando a un trabajo para poder obtener la posición a la que yo quería llegar. Y por el otro lado, tenía esa niña interior que aún pensaba que tenía que pedir permiso para hablar, que aún estaba buscando dentro de la información de las certificaciones que había hecho, que todavía estaba dando la izquierda al material que había llevado a esa reunión para verificar qué data me estaba faltando, para repasar, para tratar de embotellar mi información que ya yo conocía, que ya yo debía tener, porque por alguna razón yo estaba en esa habitación. Entonces, estaba entre esas dos dualidades, entre la mujer que se sentía capaz y la niña interna que necesitaba seguir buscando aprobación. Y fue ahí, en ese contraste, donde algo en mí cambió, donde algo en mí hizo clic, donde, como te decía, en ese momento suspendido en el aire, donde uno no sabe lo que va a pasar, empezaron a crecer. Miré a mi alrededor y entendí que las reglas no estaban escritas para mí. Entendí que en este juego del liderazgo, de las políticas internas, de las apariencias, que eso no era mi idioma y que no tenía que serlo, porque también entendí algo muchísimo más poderoso que juegos, que apariencias, que jugar un papel. Y fue que el hecho de que no fuera mi juego no significaba que yo no tuviera la capacidad de aprender cómo jugarlo. O incluso, y más importante, que al yo tener la capacidad de aprender cómo jugarlo, también tenía la capacidad de poder reescribir el juego, reescribir las reglas. Era una perspectiva diferente desde mi experiencia, desde mis creencias, desde mi género como mujer, desde mi background como latina, desde mi edad, porque yo estaba trayendo a una generación nueva que no tenía un espacio dentro de ese salón de reunión. Por ende, yo iba a saber cómo hablarle a esa generación a la que pertenezco y cómo aprender a entender aquellas generaciones que vinieron antes de mí, que yo tampoco entendía al 100%. Y yo recuerdo que dentro de ese mismo salón
hubo una frase que me cambió la perspectiva y que fue lo que hizo que mis alas hicieran así y salieran y yo pudiera empezar a aprender a volar. Y esa frase es, nadie te va a validar si tú no te validas primero. Si tú no reconoces el valor que tienes, si tú no reconoces tus luces y tus sombras, si tú no reconoces lo que tú traes a la mesa, lo que tú puedes aportar, el factor único y diferenciador que traes, tu ingrediente X, tu sustancia X, si tú no la ves primero en ti y la vociferas y permites que otros puedan descubrirla, nadie la va a ver. Nadie va a venir un día y te va a decir, Mairian, este es tu factor X. Hasta que tú no lo reconozcas, hasta que tú no lo veas en ti, nadie va a poder verlo. Te repito la frase, nadie te va a validar si tú no te validas primero. Y el día que yo entendí que no podía seguir esperando por permiso para brillar, que no tenía que seguir esperando para levantar mi mano, que no tenía que seguir esperando para que mi voz tuviera presencia y tuviera poder independientemente de la habitación en la que yo estuviera, entonces empecé a observarme. Y cuando empecé a observarme, empecé a darme cuenta que en lugar de pensar, soy diferente como una debilidad, en vez de pensar, por mis diferencias no debería estar aquí, empecé a cambiar esas creencias por mi diferencia me da una perspectiva que nadie más tiene. Mi diferencia es el factor diferenciador que va a ayudar a esta empresa, que va a ayudar a este departamento a brillar, a salir, a diferenciarse del mercado. Porque lo que esta empresa tiene, que las demás no tienen, eso no me irían. Procesos son replicables, herramientas son replicables, para algo están en el mercado. Hay empresas que pueden dedicarse a los mismos nichos con las mismas herramientas, con procesos similares. Y el factor diferenciador que va a marcar que una tenga éxito y la otra no, que va a marcar o que ambas tengan éxito, pero sean éxitos diferentes y que sean escalables de manera diferente, es el factor humano que tienen detrás de ella. Son, somos nosotros, esos componentes que podemos estar desde sillas en asientos entrantes o de nivel entrante a una empresa hasta la silla del CEO. Eso es lo que realmente diferencia a una empresa de la otra. Esa marca, esa esencia única que cada uno de nosotros como empleados o que cada uno de nosotros como dueños de empresa podemos traer. Y mientras más rápido uno descubra cuál es esa fórmula X que uno trae, cuál es ese ingrediente X que uno trae a la mesa, rápido uno va a poder escalar, más rápido uno va a poder encontrar su espacio dentro de un negocio. Y no un espacio en el que te sientas forzada a hacer o a actuar o a pensar como otras personas, sino un espacio donde te sientas cómoda, donde puedas brillar, donde puedas florecer y ayudar a otros a florecer también, a otros a descubrir ese je ne sais quoi que cada uno de nosotros tiene. Y es que en ese escenario, ser latina me enseñó a ser resiliente, me enseñó a resolver con creatividad, me enseñó a resolver con empatía, me enseñó a resolver con ojos y una perspectiva sociocultural diferente que otras personas no traían a la mesa. Ser mujer en ese escenario me ayudó a liderar desde la escucha y a conectar con los seres humanos antes que imponer soluciones, que es algo que lamentablemente cuando yo inicié esta carrera, la contraparte masculina con la que me tocaba trabajar no traían a la mesa, porque venían de medios más tradicionales, más de el imponer medidas, el imponer soluciones, no conectar con los empleados y no escuchar lo que la empresa nos estaba diciendo. Y por último, el ser joven me ayudó a mantenerme y todavía me ayuda a mantenerme hambrienta de aprender, de innovar, desafiar lo establecido, que en muchas ocasiones se escucha como rebeldía y yo me río mucho porque en mis inicios me decían, es que tú eres muy rebelde, es que te gusta llevar la contraria, un sinnúmero de cosas y hoy yo me río y hoy es muy jocoso porque es que al final ese desafiar el status quo, ese desafiar la norma, ese desafiar lo establecido, ese retar procesos que no cambiaban nada y que eran absurdamente largos y absurdamente burocráticos, es cuando yo veo hacia el pasado
y entiendo fue el factor diferenciador en diferentes empresas para las cuales he trabajado y con las cuales he trabajado desde Malva, para que puedan salir de ese espacio de estancamiento en el que se encontraban y pudieran empezar a crecer, porque empezaron a tomar riesgos controlados, obviamente, como dentro de todo mercado, pero pequeños pasos, actos de rebeldía que hoy los han ayudado a poder florecer. Y cuando yo abracé eso y me río y creo que se me nota en la cara, todo, absolutamente todo cambió a mi alrededor. Ya yo no trataba de encajar, yo me convertí en una voz que aportaba algo distinto, que traía algo diferente a la mesa. Que de hecho yo solía utilizar mucho el cabello de colores y eso también era como un poco edgy. Y gracias a todos aquellos que me dieron la oportunidad de entrar a un salón de juntas cuando eran muy tradicionales, a pesar de yo ser tan diferente. Aquellos que sí se tomaron el riesgo de apostar a mí y hoy están disfrutando de los beneficios de eso. Y es que poco a poco, esa voz interna, ese escucharlo, ese decidir abrazar mis diferenciadores como superpoderes, me ayudaron y me llevaron a poder dirigir equipos, en principio locales y luego equipos a nivel global. Me ayudaron a crear procesos desde cero y finalmente me ayudaron a construir este espacio en Wine After Five y mi empresa Malva Group y poder estar ayudando más ampliamente a otras empresas, a otros equipos, a otras instituciones y a otros líderes a crecer. Y también me han ayudado, y creo que se los he demostrado a través de las entrevistas, que ahí las tenemos en el playlist de Voces de Liderazgo, que el liderazgo no tiene una sola voz, que el liderazgo no tiene un solo molde, que para tener éxito no hay que venir de un background específico, no hay que venir de un modelo sociocultural específico en una religión específica, que cada uno de nosotros, desde nuestro molde, desde quienes somos, podemos tener éxito. Que el liderazgo puede tener acento, que el liderazgo debe necesariamente tener historia y que el liderazgo principalmente necesita tener corazón. Y este episodio resumen, conectar un poquito más con ustedes a través de mi historia, de ver el camino que yo he recorrido en estos casi más de 16 años de trayectoria, es que si alguna vez tú sentiste que no perteneces a un lugar, ayudarte a recordar que tú no estás en ese lugar, tú no estás en esa empresa, tú no estás en esa posición por mera casualidad. Tú estás ahí porque tu historia tiene algo que enseñar. Y cuando la compartes, no solamente creces tú, no solamente abrazas quién eres, sino que inspiras a otras personas a creer que ellas también pueden hacerlo. Inspiras a otros a abrazar su historia no desde la victimización, sino desde el potencial de enseñar, de inspirar y de lograr éxito. Y si este mensaje te llegó, yo quiero invitarte a que te suscribas, a que compartas este video con otras mujeres, con otras personas que están en su camino de liderazgo, que también quieren y necesitan poder seguir abriendo ese camino. Cada semana recuerden que aquí subimos contenido sobre liderazgo real, sobre crecimiento profesional y sobre cómo seguir siendo tú misma mientras haces historias. Y quiero cerrar el video de hoy haciéndote una pregunta. Déjamela saber en los comentarios para que sigamos creciendo y haciendo comunidad aquí en Wine After Five. ¿Qué parte de tu historia tú convertiste en tu mayor fortaleza? Gracias por acompañarme en este video de Wine After Five y te veo en cualquiera de estos dos videos. Chao.